Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar vamos a presentarnos. Bueno, me acompañan Esther Andreu, dirige una empresa de arqueología que es Arqueomedia. También diría que es miembro del Instituto de Estudios Madrileños, y diría que es la arqueóloga de Madrid, que os lo he dicho antes, si una referencia en la arqueología del centro de Madrid capital. Esa es Esther Andreu, o sea que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y en segundo lugar está aquí con nosotros también Raquel González, que es responsable de la promoción turística de la Comunidad de Madrid. Entonces, aquí con estos dos conferenciantes estamos uniendo lo que sería el patrimonio, la arqueología con el turismo. Los dos pilares un poco de este ciclo que estamos presentando, que hoy iniciamos y que va a continuar durante 4 sesiones. Entonces, lo primero, también quería decir que este ciclo lo hacemos en colaboración con el Centro Sefarad de Israel, naturalmente. Es como la tercera edición de este ciclo. Es un ciclo que pretende unir la historia, el patrimonio de lo judío o del judaísmo con su difusión y con el turismo, y lo empezamos hace 3 años a través de una serie de conferencias que se dieron aquí en el Centro Sefarad, pero también en la Universidad Rey Juan Carlos. El año pasado continuó, pese a los temas políticos que había, pero pudimos continuar con visitas de los estudiantes al el Museo Sefardí de Toledo, etcétera, y este año vamos por la tercera edición. Entonces hemos cambiado un poco el tipo de seminario, como lo hacemos. Este año va a consistir en 4 mesas redondas, no hay mesa, pero bueno, son 4 mesas redondas en las que vamos a discutir los diferentes temas. Diferentes temas, en este caso dedicado porque la Comunidad de Madrid tenía interés. De hecho, escribimos unas guías sobre el patrimonio judío en la Comunidad de Madrid y el turismo. Tiene un interés, o vamos a un interés por lo judío o por un nuevo segmento o un nuevo segmento turístico. Entonces, a raíz de eso hemos creado las 4 sesiones. Una de ellas, la de hoy, va a ser sobre Madrid capital únicamente, que es por eso que está aquí Esther Andreu, que nos va a hablar de todo su trabajo y de sus vestigios, los vestigios que he encontrado. Luego tenemos el siguiente día, el lunes que viene, nos dedicaremos a otro municipio, que es Alcalá de Henares, donde también hay una tradición y una investigación sobre el judaísmo y los judíos bastante interesante, con una conferencia de Gonzalo Viñuelas, que es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, también especializado en el tema de historia de los judíos en la Edad Media. El tercer día hablaremos sobre otros pequeños municipios de los que no tenemos realmente constancia. Tenemos constancia de que existe un poblamiento judío en la Edad Media, hay datos, hay fuentes, etcétera, pero que no se ha trabajado turísticamente, que es Buitrago y Torrelaguna. Son 2 municipios del norte, pero un poblamiento judío importante. El tercer día, y el cuarto día nos dedicaremos ya a temas de turismo en las grandes redes, es decir, la red de juderías, etcétera. Es decir, otro tipo de producto turístico y otro tipo de difusión turística. Entonces, bueno, eso es el contenido de los 4 días. Les quería realmente agradecer muchísimo el que estén aquí y esperar que les seguiremos viendo en las siguientes sesiones, y esperando que esta primera sea de su interés y que les aporte lo que necesiten y que también es una mesa redonda entre 2 conferenciantes especialmente, pero para todos nosotros, porque realmente aquí en el Centro Sefarad estamos en familia. Y nada más. Ahora mismo voy a dar la palabra a Esther, que tiene muchas ganas de hablar, creo, y de contarnos todos sus trabajos, y ya está. Vale, Esther. No sé si se me escucha sin el micrófono. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, pues una cosa vamos. Porque entre el micrófono y... Si se pasa aquí, pasa a ver si lo puedes quitar. Vale. Espera, que falta que nos ponga la imagen. Si pasas ahí, ¿se cambia? No, se cambia. Ahora. Pero esto es avanzado. Ahí. Vale, bueno, yo creo que para mí ha sido una fortuna y un regalo que a lo largo de la vida, en 30 años,
que llevo trabajando en Madrid, he tenido la suerte de dirigir 3 excavaciones muy grandes, quizá las más grandes dentro de lo que es el núcleo urbano, y que están todas en torno. Ahí sobre esta fotografía aérea he superpuesto las 3 excavaciones que se han hecho a lo largo de estos años. En el centro, pues en los años 90, mediados de los años 90, estuvimos excavando lo que fue la Plaza de Oriente y parte de la calle Bailén, aunque no aparezca todo dibujado, o sea, todo puesto en plano, pero bueno, sí, se excavó toda la parte de la calle Bailén. Después, en la última reforma que se ha hecho con la Plaza de España, estuvimos también excavando toda la calle de Bailén hasta llegar a la Plaza de España y también en Ferraz, etcétera. Pero bueno, centrándonos en la parte que vamos a hablar de la Edad Media, esta es la parte de la excavación, la calle Bailén, donde han salido algunos restos. Y entre medias de estas 2 actuaciones, a principios de los primeros años de los 2000, pues estuvimos excavando para el Museo de Galería de Colecciones Reales. Entonces ahí es donde salió también el mayor punto interesante para nosotros de la Edad Media, porque es justo el centro y el cogollo de la Edad Media y del origen de la ciudad. Entonces esto me permite tener una perspectiva bastante certera, no solamente de los restos que han aparecido, sino de la topografía original, que nada tiene que ver con lo que vemos. Entonces, la ciudad de Madrid es una ciudad que tiene un origen tardío, porque es de la Edad Media, no es como otras muchísimas ciudades y poblaciones españolas que vienen desde la prehistoria, en época romana, etcétera, sino que tiene una formación en la Edad Media y que ha perdido todos sus restos por su idiosincrasia, es decir, a partir de que en 1561 Felipe II decide que Madrid sea la capital del imperio, eso provoca que un pueblecito pequeño medieval de repente tiene que crecer brutalmente, y entonces vienen todas, no solamente toda la nobleza, aristocracia, viene la iglesia y viene todo tipo de población, comerciantes, etcétera. La población de Madrid se multiplica brutalmente en muy pocos años. ¿Qué ocurrió? Que todo lo que existía medieval se arrasó porque la ciudad tenía que crearse y crecer. Entonces, es el motivo por el cual Madrid no ha conservado ni murallas, ni casas medievales, ni restos, como en otras muchísimas ciudades, que sí que hay un patrimonio que está visible a día de hoy. Entonces, esta peculiaridad ha hecho que durante muchísimos años solamente quedaran algunos vestigios de la muralla cristiana bajo algunos edificios, como en la Cava Baja, la Cava Alta, algunos sitios, y hasta los años 70, que apareció con unas excavaciones que se hicieron, de lo primerito que se hizo en la ciudad de Madrid, que apareció el tramo de muralla del Parque de Mohamed I, correspondiente a la otra muralla, la islámica. Hasta ese momento no se había conservado nada. A partir de aquí tenemos que, como Madrid no tenía una historia que se viera, y por otro lado era la capital del imperio, del país y de tal, en el siglo XVIII y en el siglo XIX los cronistas y los historiadores intentaron dar unas explicaciones de cómo era Madrid, pero intentaban no despreciarla. El hecho de que no tuviera restos les permitió inventarse unas películas fabulosas. Entonces, se ha hablado siempre, cosa que hemos creído todos a pie juntillas, de un Madrid medieval, un Madrid espectacular, en el que la ciudad parecía que esto era, no sé, la Alhambra, y luego cuando ha aparecido la arqueología, una ciencia muy reciente, a partir de esa excavación de la muralla medieval, musulmana, del Parque de Mohamed I, y hemos empezado a excavar, a partir de los años 90 en adelante, pues ¿qué estamos viendo? Que nada de esto era cierto, que el Madrid medieval es otra historia que no tiene nada que ver, y entonces hay que rehacerlo, y eso cuesta mucho, porque son muchos años hasta de guías turísticas y de todo, contando una película que no se corresponde con la realidad. Entonces, un poco yo lo que quería contarles es lo que hemos descubierto, y muy interesante y muy vinculado a estas jornadas y a lo que estamos hablando del patrimonio judío. Previo a la ciudad de Madrid, en ninguna de las excavaciones del centro aparecen restos, únicamente donde he indicado ahí con una flecha. Estamos viendo, esta es la Catedral de la Almudena, supongo que se han situado todos, y el Palacio Real. Bien, la flecha está señalando un lugar donde debajo de una de las casas medievales, allá abajo, aparece un visigodo.
Pero este pobre hombre no es que vivieran aquí, ni hubiera un poblamiento, ni nada, pues sería un pastor con ovejas y cabras, bueno, él iría con alguien más que le enterró, claro, pero no es que hubiera un asentamiento ni nada de nada. Los estudios dicen que era una persona que había trabajado mucho, una persona de 20 y tantos años, por las lesiones que ya tenía, de peso, etcétera, y no tiene ajuar, no tiene ropa, no tiene nada, muy pobre. Con lo cual es evidente que es alguien que está de paso y se ha enterrado. Bien. Y luego, en esta zona que está aquí indicada por detrás de la Almudena en naranjita, esa zona aparecen unos restos de época carpetana, de la Edad del Hierro, pero igual, arrastrados en un antiguo palocauce, 4 cosas, tampoco nos esté hablando de que haya habido ninguna población ni ningún asentamiento. Luego, Madrid era un territorio totalmente virgen, que esta fotografía me gusta mucho porque me recuerda a lo que debía de ser. Imagínense el Manzanares, que era un poco más lucidito antiguamente que ahora, y luego sería la parte donde está el Palacio Real, la Almudena, lo que sería esta zona superior, la sierra al fondo, en fin, este paisaje a mí me recuerda mucho lo que podría ser en la Edad Media. Bien, ¿cuál es el principio de Madrid? Según hemos deducido por los restos que ya aparecen y todo lo que estamos estudiando. Si la Sierra del Guadarrama durante bastante tiempo fue la frontera entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, o la frontera que era lo que llamaban la marca media más firme. Evidentemente fluctuaba en algunos momentos y por algunas zonas, pero era lo más firme. Esta frontera de la Sierra del Guadarrama, como todos sabemos, está llena de torres de vigilancia, de atalayas, por la zona precisamente de Torrelaguna, de Buitrago, todos los pasos, y este planito me gusta mucho porque ahí están resaltados todos los nombres de torres, de poblaciones, de Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Torrejón. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente era una zona fronteriza donde todos son torres y vigilancias de época musulmana. Y todas estas torres de vigilancia, por si vienen los cristianos, que están situados en las tierras de Segovia, lógicamente estaban protegidos por 3 guarniciones militares importantes, que es donde estaban acuartelados, y en caso de que hubiera alguna incursión cristiana, inmediatamente salían estas tropas. Esos 3 asentamientos que los he marcado ahí sería Calatalifa, que está a día de hoy, bueno, quedan unos restos ahí un poco visibles, Talamanca del Jarama sería otro asentamiento de acuartelamiento, y Mairit. Este es el origen de Mairit en el siglo IX, con el refuerzo que hace Mohamed I de la frontera. Y por primera vez se hace un cuartel militar, no una ciudad islámica extraordinaria, un cuartel militar. Y como tal cuartel militar, tiene la perspectiva de la topografía, que digo que hemos ido descubriendo cómo era el terreno originario, es muy importante, porque lo que hemos visto es que lo que siempre hemos pensado, que era efectivamente el recinto musulmán, el recinto pequeño de la muralla, este recinto musulmán está rodeado, o bien, como está en todo ese lateral, el barranco, lo que es el Campo del Moro, hacia el río, un barranco que entonces era escarpado, no como ahora, claro, era un barranco escarpado, y fíjense que ese barranco que hay por arriba, ese río que es azul, es el barranco del Arenal, que viene toda la calle Arenal, atraviesa la Plaza de Oriente y sale por detrás del Palacio Actual. El Palacio Actual estaría encima del Alcázar. Por eso, si se fijan, el Palacio Real ahora mismo, donde los jardines de Sabatini, tiene esa altura tan brutal, porque es un baluarte que estaba sobre un barranco que atraviesa en diagonal. Para que se hagan idea, cuando hemos ido excavando en Plaza de Oriente, el barranco va a la altura de la estatua de Felipe IV, que está en el centro de la plaza, ahí arranca el barranco hacia abajo y llega al otro lado, que sería el convento de la Encarnación. Era un barranco de 14-15 metros de profundidad y unos jardines ahí abajo, que luego vemos en los planos posteriores de los siglos XVI y XVII, los huertos de la Priora, y parece que estaban ahí en superficie, pues no, estaban ahí abajo en el barranco. Y todo esto un territorio lleno de arrolladas y de barrancadas que van a caer a ese arroyo del Arenal, con lo cual es lógico que por ahí no había ninguna muralla ni nada, porque no puede ir serpenteando ese terreno. Y en contra de lo que pensábamos, que pudiera ser algo así, cerrado, vemos que lo que disponen es un alcázar para el poder debajo de lo que es el actual palacio, y este otro reducto donde estaría el acuartelamiento militar, y como hemos visto en todos los casos, rodeado por fosos, lo que es al interior. Bueno, aquí vuelvo a hacer una superposición de la zona del Alcázar, que tendría su muralla, etcétera, y la zona donde estaría, digamos, todas las tropas, todos los militares.
El recinto es muy pequeño, claro, ahora uno si se para a pensar y dices, claro, y del 9 al 11, toda esa fabulación que pensábamos que había una ciudad musulmana enorme, pero ¿dónde? ¿Dónde? Si el recinto es minúsculo. Si lo pensamos bien, es minúsculo, porque todo el trazado posterior de la muralla cristiana, es que es la muralla cristiana del siglo XII-XIII, luego ya no es donde habitaba la población musulmana. Entonces, efectivamente, este acuartelamiento siempre se ha dicho, y es probable, pero no tenemos ninguna prueba, que lo que fue la iglesia de Santa María, es decir, la que estaba aquí enfrente, en la manzana del Anciano Rey de los Vinos, en la confluencia con la calle Bailén, Mayor con Bailén, ¿no? Esta manzanita de aquí enfrente es donde estaba ubicada la iglesia de Santa María, que fue la más antigua. Puede ser que efectivamente reunía las condiciones. Es más, la advocación de Santa María era muy típica cuando se repoblaba, con los cristianos repoblaban, pues las mezquitas inmediatamente principales se convertían en iglesia, pues así debió de ser, es probable. Pero en principio podría ser que fuera la mezquita. Yo es que los arqueólogos somos un poco como Santo Tomás, no nos gusta inventarnos películas, o vemos restos o vemos algo que podamos certificar, o para nosotros todos son hipótesis que sabe Dios, si eso será así o no. Entonces, bueno, ¿es muy probable? Sí, es casi lógico, pero bueno, no tenemos una certeza. Y el alcázar militar, donde estaría el poder, que estarían retirados y bien fortificados y con sus fosos separados, el poder del resto de la soldadesca, con esa explanada que es la actual plaza de armas y que siempre tuvo esa función de plaza de armas y nunca estuvo edificada, nunca. Con lo cual, a mí me gustaría excavar ahí, que me falta, pero, para comprobarlo, pero no creo que me dejen. Bueno, el caso es que es importante entender esto porque este es el panorama. Bueno, esta es la atalaya que se conserva debajo del parking, debajo justo del Teatro Real. Saben que en el parking apareció esta atalaya islámica ahí aislada y ahí se ha quedado, aprovecho a decir, a turismo. Esta atalaya que se dejó ahí conservada no reúne, nunca la ha reunido, pues está ahí desde el año 97. Nunca ha tenido ni condiciones de humedad, ni de luz, ni de nada. Hay un cartel que hice yo, con un dibujo que hice yo, que no se me da nada bien dibujar, y es lo que está puesto. Y la gente yo veo que se asoma a verlo, y van incluso grupos, pero está muy descuidado. Hasta hace 10 o 12 años, yo todas las navidades, como una promesa divina, iba y limpiaba todo eso, porque nadie entra, lo cuidaba, lo limpiaba, hasta que mis hijos me dijeron, mamá, ¿esto lo vamos a heredar nosotros, esta tarea? ¿O cómo es? Y entonces dije, pues es verdad, no creo que deba ser vitalicio. Y ya no he vuelto, y ya nadie más ha entrado ahí, yo creo. La llave la tengo yo en mi casa y nunca me han pedido. Entonces, me parece que es uno de los patrimonios más importantes históricos que tenemos, más antiguos de la ciudad, y lo tenemos ahí absolutamente abandonado. Bien, dicho esto. Esta es la antigua iglesia de Santa María, una de las fotografías de finales del 19, antes de que se demoliese. Está hecha pues como casi desde donde estamos, ¿no? Porque esta es la calle Factor, ahí ya que... No, Factor está para acá. Bueno, es donde bordea, aquí aparecieron esos restos que hay en el suelo, también llenos de moho. Y que fuera la primitiva mezquita de ese recinto, bueno, es muy probable que sea así. Pienso que esta imagen me gusta mucho ponerla porque es como yo me imagino que esto era el superfabuloso Madrid musulmán, un cuartel. ¿Y por qué creo que son restos de tiendas? Porque en todo lo que hemos excavado, ya pequeño es el recinto, pero si en todo lo que hemos excavado, que entre la calle Bailén, de un lado, de otro, por delante de la catedral, más lo que se ha conservado, pues casi es un cuarto del recinto, no ha aparecido ni un solo resto constructivo de ninguna casa, ni de nada donde la gente estuviera instalada, puesto que era un acuartelamiento militar, y en la Edad Media esto era muy frecuente, que vivieran en jaimas, ¿no? Y el alcázar separado y la mezquita ahí. Es que es un panorama muy similar el de esta imagen. Luego, este grabado, que también lo encontramos al final en 1998, estaba en el Metropolitan de Nueva York, y lo publiqué yo aquí por primera vez, y ahora afortunadamente se ha divulgado.
Es una perspectiva muy extraña y muy mala, pero para que se hagan una idea, está hecho como si estuviéramos haciendo estamos mirando como desde la puerta de la catedral, ¿vale? Al Palacio Real, hágase una idea. Donde está toda esta gente, esta explanada, es en la Plaza de Armas. La muralla que queda a la izquierda, que es el tramo cristiano que posteriormente unió esos dos recintos de los que hemos hablado, del Alcázar y de la Medina, vamos a llamarlo. Y lo que ven allí abajo a la izquierda es el río, y eso es la casa de campo, el palacete que había en la casa de campo, al fondo, al norte la sierra, etcétera. Bueno, pues aquí podemos ver que el primitivo alcázar, es la imagen y la representación más antigua que hay de los Trastámara, antes de que llegase Felipe II con sus reformas del alcázar, con lo cual vemos que dentro de ese recinto fortificado, porque hay restos del foso que hemos visto en la topografía que existe, vemos que hay unos restos de antepecho, muy derruidos ya, pero una fortificación incluso por el interior del foso. Un puente levadizo, vemos ahí, que estaría situado dentro de esta zona de la Plaza de Armas, pero es que en la Plaza de Oriente, un resto de muro, que acuérdense que los políticos en Gorrinano, los que sean más mayores, se acordarán de toda la polémica que hubo con las excavaciones de la Plaza de Oriente, que si estaba el alcázar, que si yo me lo había cargado por la noche, que no sé qué. Bueno, pues en realidad lo que era la cimentación de un puente levadizo para cruzar efectivamente lo que es la calle Bailén, que en ese momento sería el foso, donde está ahora la Plaza de Oriente. Era un puente similar a esto. Esto ha aparecido, qué lástima, ha aparecido mucho más tarde. No habría tenido tantos problemas en su momento si hubiera tenido este grabado. Y bueno, quería resaltar que también había una mezquita dentro, una antigua mezquita que se reconvirtió en una iglesia, y que cuando se hizo, que era San Miguel de la Sagra, cuando Felipe II hizo las reformas del Alcázar y lo amplió, lo primero que hizo fue sacar San Miguel, lo puso en la Plaza de Oriente, y era luego San Gil el Real, cambio de advocación. Bueno, este es el recinto que se conserva de lo que sería la Medina islámica y la muralla posterior del siglo XII-XIII cristiana, ¿vale? No está cerrado en el cierre de Plaza Oriente, porque ya les digo que yo soy como Santo Tomás, es decir, sé que no cierra atravesando hasta el Alcázar, porque es evidente y lo he excavado y sé que no cierra, y tiene que unir de alguna manera con este recinto. ¿Cómo? Por los altos del Rebeque. No sé exactamente el punto y por tanto prefiero no inventármelo, pero más o menos por algún punto tendría que cerrar más retranqueado, y por la zona más alta, donde no habría este problema de barrancadas y de arrolladas y se podría hacer la muralla. Bien, ¿qué ocurre? Que este pequeño recinto, fíjense que es muy pequeño, insisto, y el alcázar, que el alcázar islámico era mucho más pequeño que ese ya es el de Felipe II, luego era la mitad o menos de la mitad que el alcázar de Felipe II. Esos dos recintos se mantienen así hasta que en 1085 cae Toledo con Alfonso VI. En el momento que cae Toledo, se repuebla desde Toledo hacia la frontera de ellos que tenían en ese momento, lógicamente se repuebla todo con los cristianos, van bajando y van ganando territorio y lo van repoblando. Cuando cae Toledo, en ese momento, hasta ese momento, Madrid formaba parte de una taifa, acuérdense que era la época de los reinos de taifa del siglo XIII, y pertenecía a la taifa de Toledo. Entonces es muy natural, se repuebla, Alfonso VI trae gente de Toledo para repoblar. Como es lógico, un sitio que es un acuartelamiento militar cae en manos enemigas, lo primero que hace es anular cualquier rastro, vestigio de los militares y hacer una población ahí, asentándolo. Es posible que es en ese momento, efectivamente, cuando esa posible mezquita se pase a ser una iglesia cristiana, se crea ya una ciudad grande y en condiciones donde se mete toda esa población que viene. Ojo, ¿y qué hacemos con ese recinto pequeño que está ahí en esa esquina? Se conserva, según hemos visto con la excavación, como judería. Es cierto que en los pocos documentos que existen en Madrid, porque tampoco era una ciudad en la Edad Media grande y por tanto tampoco tiene excesiva documentación, pero bueno, con toda la documentación que tenemos de los concejos hay bastantes referencias, o hay referencias con cierta frecuencia a cuestiones de los judíos, como
hasta ahora siempre habíamos sabido. Pues se habla y hay menciones a lo largo, así salpicado, pues haciendo referencia a algún comerciante o por temas de impuestos casi siempre, pero esas referencias que se hacen a la población judía sí que mencionan que viven en el barrio de Santa María. Efectivamente, la iglesia de Santa María es la que, como en toda la Edad Media, cada parroquia es la que da nombre a esa población, a ese pequeño barrio que se genera en el entorno. Entonces sabemos que ese recinto musulmán antiguo del cuartel, ese recinto pasa a ser el recinto que protege la judería y que dentro está la iglesia de Santa María, y a partir de ese momento se conoce como el barrio de Santa María. Bien, pues en el barrio de Santa María lo que dicen los documentos y lo que vamos viendo en las menciones que se hacen es que hasta el siglo XV prácticamente, sí, hasta el siglo XV no se... Bueno, perdón, tengo que decir que no es una población hebrea lo suficientemente grande como para llenar toda la judería. Entonces, ahí se meten conjuntamente musulmanes y judíos. Y por lo que hemos visto en las excavaciones, conviven bastante, son vecinos, es decir, no hay una zona para los musulmanes y otra para los judíos. Hemos encontrado que hay una casa claramente judía y otra musulmana. No es fácil el dilucidar, ahora hablaremos de eso. Bueno, más o menos esto sería el recinto, con partes de las excavaciones. Lo que es calle Bailén y tal no lo he metido porque no aparecían restos, estaba también bastante arrasado. Y estos son los restos, vamos a centrarnos en los restos más importantes. Este trozo que falta aquí es porque es el brazo de la Almudena, ¿vale? Entonces, esto de aquí estaría delante de la catedral, hacia la plaza de armas, en lo que es la plaza de la Armería, y esto es ese recodo que está detrás del brazo de la Armería, que antes les decía, ahí aparecían unos restos carpetanos, que ahora mismo es por donde está la entrada al museo, a la Galería de Colecciones Reales, ¿vale? Esto que ven se ha conservado todo. La muralla, hemos encontrado la muralla con esas torres, y hemos encontrado restos de bastantes casas, como pueden ver, unas en mejor estado y otras en peor. El terreno, quiero que se sitúen, digamos que desde la calle Bailén, hagan como un corte longitudinal hacia el río. Desde la calle Bailén estaría en alto, no como ahora toda la explanada de la catedral está llana, sino que iba en pendiente. De hecho, todas esas casas van bajando escalonadamente, ¿vale? Iría bajando y la muralla se encontraría en el borde, donde se encuentra actualmente ahí abajo, dentro de la Galería de Colecciones Reales, en el borde del barranco, y hacia abajo sería un barranco abrupto. ¿Por qué se ha conservado? Porque precisamente esa muralla que estaba sujetando estas casas ahí, que bajaban, cuando Felipe II empieza a hacer la ciudad, y es muy listo, y entonces, antes de decir que va a ser la capital de Madrid, va a ser la capital de España o del Imperio, manda a su aya, que era la mujer de máxima confianza en su vida, que era doña Leonor de Mascareñas, la manda a que venga aquí a Madrid y vaya comprando todos los huertos y terrenos de todo el entorno del Alcázar. Lo va comprando, entonces cuando ya dice, vamos a hacer Madrid va a ser la capital, claro, inmediatamente quiere venir toda la aristocracia, los nobles, la iglesia, pero todo el terreno en torno al Alcázar es propiedad de la Casa Real y por tanto, por eso no se pueden poner tan cerca y se crea el Madrid de los Austrias, donde estamos ahora mismo, un poquito más alejado, porque todos los terrenos cercanos pertenecen a la Casa Real, ¿vale? Entonces, claro, Felipe II, en todas estas reformas que ha hecho en el entorno y que yo he ido excavando y que estaban por encima de todo esto, porque para que saliera esto he tenido que excavar primero los restos de la Armería Real de Felipe II y de las caballerizas, que era el mismo edificio, y también lo que eran las casas de pajes, donde los pajes que eran los nobles que se educaban como en la carrera diplomática. Por ejemplo, en esta casa que hemos excavado, la casa 7, ahí la casa que había encima era donde estaban los príncipes de Bohemia, que eran los sobrinos de Felipe. Entonces, bueno, quiero decir que era una zona muy habilitada. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues esa pendiente que bajaba hasta la muralla, la rellenaron, la colmataron hasta la muralla, apoyan ahí y ya empezaron a explanar y a allanar todo el terreno un poco como lo estamos viendo ahora. Pero eso ha permitido que toda esa cuña se haya conservado. Que no esté visible ahora es porque no se puede dejar visible. Está todo esto que están viendo se ha conservado. Y está protegido, consolidado, tapado, cubierto y de todo. Pero ¿qué ocurre? Que
Esto se expande hasta casi, pues hasta la mitad de las escaleras o algo más de la catedral. La explanada, para que se pudiera ver, porque claro, no va habiendo cota, como precisamente va en disminución esa cuña, no hay cota. Entonces, la posibilidad de dejarlo visible habría sido a través de unos vidrios o algo en el suelo que permitiera ver lo que hay debajo. Pero todos los caballos y todo lo que se hace con, es que no me sale, con las credenciales, la presentación de credenciales en el Palacio Real y todos los actos diplomáticos que llevan caballos, guardia, de todo, los caballos no pisan vidrio, entonces no se puede poner nada así visitable. Se pensó hacer alguna especie de pirámide o de elemento de bloque de cristal alto, pero impediría toda esa parafernalia, ¿no?, que existe en torno a la Casa Real y las presentaciones y todo esto. Entonces, al final se ha desestimado. Pero está ahí, con lo cual, si en algún momento de la historia se quiere volver a sacar y que se pueda hacer algo para verlo y visitarlo, se puede levantar. Solamente se han conservado la parte inferior, lo que está en esta esquina que ven calle 1, porque claro, ven que el paseo de Ronda va bordeando la muralla y en la zona que está más abajo, esta casa, para que se hagan una idea, estos muros levantan 2,80 de altura. ¿Se podría ver? Sí. ¿Lo enseña la Galería de Colecciones Reales y Patrimonio Nacional? No. Es más, lo único que está enseñando, que es la parte del portillo, faltaba por acabar de excavar. No está el portillo diáfano, no lo ven. O sea, les dicen que hay un portillo y ustedes tienen que hacer un acto de fe. Porque hay unas alcantarillas y unas canalizaciones del siglo XIX que yo no pude acabar de excavar porque durante las excavaciones, bueno, pues había inestabilidad y la iglesia se preocupó de que si se le iba a agrietar, que si no sé qué. Dijeron, bueno, pues cuando se acabe la obra ya lo hacemos después. Pero luego no había dinero, pero luego vino la crisis, pero han pasado tantas cosas que al final, ahí está. Y se está enseñando sin habilitar. ¿Por qué es importante que se quitara? Porque permitiría ahora mismo, tal y como está, que la gente pudiera ver el portillo y la calle que baja al portillo con restos de las casas de la judería, se podrían ver. Y ahí las casas tienen cierta altura también, se podría habilitar y se podría ver. Pero no se está exhibiendo. Y luego, en la otra parte donde la muralla, como veremos más adelante, es muy alta, el paseo de Ronda y las casas son altas, tampoco se visita porque lo tienen cerrado. Así que es una pena. Pero el problema es que en Madrid todos los restos que salen dependen de la Comunidad de Madrid. Su musealización, todo, cualquier proyección, su protección y de todo. Todo lo que pertenece a Patrimonio Nacional depende del Ministerio de Cultura, no depende de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, hay un problema, y es que yo creo que los restos más importantes, o al menos los más antiguos que tiene la Ciudad de Madrid, la propia Comunidad de Madrid no tiene mano para poder mostrarlo o sacarle un rendimiento turístico que me parece que lo tendría. Yo he intentado en Patrimonio Nacional... Yo me salgo un poco de explicar esto, pero quiero transmitir, porque es que es una historia que yo llevo muchos años. Yo intento siempre hacerles ver que yo creo que habría mucha gente que vendría de Madrid o de fuera de Madrid o extranjeros que irían simplemente a ver eso y ya de paso entrarían a ver la galería. Igual que gente que va a la galería pasaría a ver los restos medievales. Y se podía hacer algo como en el Louvre con el donjon. Cuando uno va al Louvre, en el vestíbulo puede tener esa opción de entrar a verlo, se pueden exponer los materiales, los restos. Los materiales que han salido aquí son fenomenales, tanto los medievales, por supuesto, pero es que posteriormente, imagínense, los materiales de edificios pertenecientes al palacio, entonces materiales del siglo XVI, XVII, unas porcelanas chinas, hay cosas muy bonitas. Y todo eso se podría enseñar, se podría exponer, y yo creo que sería para la ciudad de Madrid un potencial brutal, y sin embargo ahí se mantiene tapado. Bueno, ya he llorado, sí. ¿Qué se conserva de época islámica? Lo único es pegado al... De este plano yo comprendo que es complicado entender. Esta es la muralla, la torre, lo del portillo es el hueco de abajo. Pegado al portillo y debajo o pegado a la casa medieval de la judería de época islámica anterior, lo único que se conserva es esa edificación que tiene 3 habitaciones que se pasa de una a otra, pegadita al portillo, pegadita y adosada a la muralla, y que es un cuerpo de guardia. Entonces, estamos en un cuartel militar. Lo único que se ha conservado es esto, pero que también sería muy bonito poder verlo. Son muros, como ven, que levantan bastante altura. Esto es están sin... Es que se podría hacer, esto es de la excavación, pero se podrían hacer muchas cosas para
reconstruir de alguna manera o verlo. Vale, voy rápido. Esta es la calle del Portillo que les digo, desde dentro, esto es al revés, desde dentro, esto es una canalización y que baja. Voy a pasar a toda velocidad. Bueno, esto es lo de la excavación de las casas durante el momento. Ven que hay unas canalizaciones como esa que he marcado en morado, que son también del siglo XIX, que es de misma naturaleza que la que está taponando el Portillo y no se ve por tanto toda la ciudad medieval. Aquí no se ha podido quitar porque este forro de la muralla es moderno y si se quitara, que lo intentamos, se quedaría al descubierto el relleno de la muralla, pero no un paño, mientras que en el otro lado sí que se podría limpiar y alfombrar. Ahí está la muralla, que tiene 3 metros de anchura, con una de las torres, pegada al Portillo, y todo esto, lo de atrás es el cuerpo de guardia, y las casas, fíjense que levantan una altura importante las casas de la judería. Bueno, todo esto ya les digo, solamente se podría ver esta casa de aquí abajo, pero con su paseo de ronda, y se podría ver. ¿Cómo eran las casas? Las casas, que son todas, pues eso, del siglo XII, XIII, tanto las islámicas como las que son judías, por lo que hemos visto, tienen una planta similar a algo así, ¿no? Todas se giran en torno a un patio central. En el patio central hay una sala, siempre vemos que hay una sala grande, y en alguna hemos visto como restos que interpretamos como posible cocina, un espacio como de cocina, en torno al patio. Todas las casas tienen un pozo de agua, todas, en su patio, lo cual quiere decir que efectivamente la riqueza de arroyadas y de agua que había era extraordinaria. Y debajo de las escaleras que suben a la planta superior, que es donde estarían las habitaciones, es donde encontramos, en un par de casas hemos encontrado restos de las letrinas, de las fosas sépticas que salen a la calle por debajo. Incluso hay un ejemplo de 2 casas, una es judía y la otra no sabemos, que comparten esas fosas sépticas, ¿no? Y se sacan. Esta sería un poco la estructura más o menos para que se hagan una idea de todas las casas. ¿Cómo diferenciamos? Por tanto, si la construcción es igual, ¿cómo diferenciamos si es musulmana o es judía? Pues depende de los elementos que encontremos, materiales muy concretos, porque si no, lo que es la cerámica de cocina o de diario de las casas eran exactamente igual, pero claro, también eran igual a la de los cristianos, que irían a la misma mercado, que estaría por cierto aquí en la Plaza Mayor o por todas estas. Entonces irían y comprarían lo mismo. Entonces, o encuentras restos de alguna vajilla un poco especial o de algún elemento, algún constructivo o material característico, o nos es muy difícil. ¿Qué nos ayuda mucho? Las basuras y lo que comen. Bueno, las basuras y lo que comen, para ver si son cristianos o son judíos o son islámicos, sí nos sirve, porque los despieces de los animales nos dan la pista de si son cristianos o no. Ahora, el despiece en la Edad Media, tanto de musulmanes como de hebreos, era el mismo, con lo cual ahí tampoco nos ayuda demasiado. Bueno, esto lo he puesto como ejemplo para que vean la altura de las casas. Por ejemplo, hay esta casa que se podría visitar, que tiene ese arranque de ventana geminada, que es lo que hemos levantado ahí, pero que si ven en el suelo del paseo de ronda, estaba el arco, se podría reconstruir perfectamente la ventana geminada. Todas las casas, la anterior es que me he pasado, quería hacer hincapié, por ejemplo, en esta casa, todas las casas vemos que el acceso nunca es directo al patio, cosa que cualquiera de las dos religiones tienen claro que la casa desde la calle no se puede ver, tiene que haber algo que no permita ver el interior de la casa. Por ejemplo, en esta casa 1, que es esta primera de la esquina, la entrada, que se sale ahí, sería lo que he pintado en verde en el muro, y a continuación fíjese que he pintado como un apéndice, que es este resto del muro. Cuando estábamos excavando levantaba más, pero se nos fue derrumbando. Esto es un problema que los arqueólogos, cuando excavamos, pues empezamos a bajar, porque fíjense dónde está el nivel del suelo, donde pone UE6095, pues seguimos bajando porque debajo es cuando vamos mirando si hay algo anterior o hay anterior. Si lo queremos dejar visitable, tenemos que rellenar ese suelo otra vez hasta su nivel originario. Pero esto que sería un murete en la entrada que hace de parapeto, de manera que desde la calle la puerta solo se ve ese muro y el que entra en la vivienda tiene que entrar y girar ya al patio. Está evitando que se vea desde la calle el patio interior.
En otro caso, como es esta casa 4, que se entra por la calle de atrás, si se dan cuenta, como la muralla hace ahí como una disposición circular, el paseo de Ronda, lógicamente, bordea la muralla circular, y es como una manzana de casas anular, o sea, va siendo un anillo de manzana de casas, y por detrás la siguiente calle vuelve a ser anular. Pues hay casas que se entra por la calle de atrás y otras por la de adelante. Esta casa se entra por la de atrás, esta casa sí que es hebrea. Y en esta se entra por atrás, ¿y qué se hace? Que se entra directamente a un establo. Con lo cual, desde la calle lo que estás viendo es el establo, no estás viendo la casa. Y desde el establo ya se accede al patio, por su pozo, como todas. ¿Por qué sabemos que esta es hebrea? Estamos en la calle de atrás, en la calle paralela, y ahí tienen las jambas de la puerta donde con la flechita he señalado está el hueco para la mezuzá. Con lo cual sabemos que esta es hebrea, no hay duda. En otra hemos encontrado este resto de vajilla de Sabbat. Pues ya también tenemos una pista de que esa vivienda estaba siendo utilizada por judíos. En este caso, esta otra casa, pues ya ven que va una seguida de otra, tenía en el paseo de Ronda, que es donde está la puerta, que sería aquí, pues aquí caído en el paseo de Ronda estaba este resto de yeso de un alfiz de la puerta que estaría puesto encima de la puerta de entrada al patio, donde tiene unas inscripciones cúficas musulmanas de Alá es el poder de Alá pone el poder de Alá, con lo cual sabemos que esa vivienda era de musulmanes. O sea, si no aparece un elemento singular, bien de construcción o bien de material, nos es muy difícil. Vemos que desde luego cristiana no es la vivienda, pues por este tipo de construcciones, de evitar la entrada y donde están ubicadas. Esto es lo que les hablaba un poco de los despieces, que nos da idea. Y luego este elemento que me parece muy interesante y que yo esto que me llevó muchísimo tiempo darme cuenta de lo que era. Y es que muchas de las casas, bueno, todas las casas, si se fijan, tienen un muro que sale al paseo de Ronda. Todas las que van saliendo al paseo, que es lo que he marcado en azul o en verde, ¿no? Pero que no es que sea algo que se pega a la casa, sino que el propio muro de la casa, cuando sale al paseo de Ronda, tiene como hasta la mitad. Y esto nos volvíamos locos, y ¿esto para qué será? Este muro que está tan incómodo aquí en la mitad del paseo de Ronda. Hasta que un día, haciendo un trabajo en Toledo, vi a un hombre que vendía unas acuarelas y dije, anda mi madre, es esto. Claro, entre la muralla y las viviendas había este tipo de cierres, y nosotros lo que encontramos, claro, es este tramo pegado a la casa, a las casas, estos tramos. Este tipo de cierres que efectivamente hay más ciudades musulmanas o judías en la Edad Media en el país que tenían cierres de puertas, de tal manera que cada casa tiene su puerta de la que es encargado de cerrar en un momento dado. Y esto es un sistema de protección que tenía la judería. La ubicación está muy bien porque están enfrente del alcázar, enfrente del poder, que siempre se instalan las juderías lo más próximo al poder para que en un momento dado les pudieran defender. Y esta protección es quizá por lo que hay una mención en un documento del siglo XV, también del Concejo, que habla del castillo de los judíos. Y ha habido algún historiador que decía, pues eso es que había un castillo. No, se refieren a esto, castillo en el sentido de lugar fortificado, lugar protegido, no solamente por la muralla que lo estaba protegiendo el perímetro, sino que internamente de alguna manera podían hacer cámaras estancas y protegerse. Y ya está. O me lo he apagado yo, no me acuerdo. Pues interesantísimo, la verdad es claro, que sí. Y es una pena que los vestigios más antiguos que tiene la ciudad de Madrid son esa atalaya musulmana abandonadita de la mano de Dios, y luego estos restos que han aparecido, precisamente lo más antiguo que tenemos de Madrid de la Edad Media es patrimonio judío, que es tiene que entrar a vuestro proyecto. El micro. Ay, por Dios. No, nada. Y pues eso me parecía muy interesante cuando me invitaste a venir, porque dije, pues me parece perfecto, porque es que no somos conscientes en Madrid que lo poquito que conservamos es o la muralla islámica, la muralla cristiana, pero de civil, de restos de vida, es precisamente parte de la judería.
Sí, sí, por supuesto, es apasionante y más, bueno, abre una puerta a cómo trabajar. Nos faltaría un responsable aquí de patrimonio, porque Sí, efectivamente. aquí Raquel va a hablar de turismo. ¿Te tomas nota? Yo, en la medida en que, bueno, en mi ámbito de gestión y de responsabilidad, tomo muy buena nota, pero efectivamente eso es algo que compete a los responsables de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, efectivamente. Y bueno, yo no sé si también esto supongo que se ha puesto perfectamente en conocimiento de las autoridades, dónde está ubicada la atalaya y la situación que tiene para que se pudiera actuar, ¿no? Y bueno, a veces las administraciones públicas es cierto que nos encontramos con tantas cosas, tantas cuestiones que abordar, que eso a veces es muy pesado. Yo me hago cargo de ello, pero a veces es cuestión de insistir y de que se dé el momento propicio para llevar a cabo aquello que a lo mejor lleva tiempo esperando. Pero yo creo, personalmente pienso que sería un enriquecimiento para todos, ¿no? Así es. La pregunta que, por ejemplo, podríamos hacer entre todos y a Raquel en particular es si Madrid necesita diversificarse, es decir, si Madrid necesitaría a lo mejor incluir estos tipos de bienes distintos o estos segmentos diferentes. ¿Cómo lo ves? Bueno, personalmente pienso que la afluencia turística actual y sobre todo especialmente después de la pandemia es algo muy intenso que ha transformado muchísimo nuestra ciudad y nuestra Comunidad de Madrid. Y verdaderamente yo no puedo afirmar que tengamos una necesidad de sacar más tesoros turísticos para ofrecer a los visitantes, porque ya de por sí la Comunidad de Madrid ofrece una pluralidad de productos turísticos que van desde cultura, gastronomía, ocio, compras, cicloturismo, experiencias en la naturaleza, actividades de turismo activo, disfrute de bodegas y enoturismo, etcétera, 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 un largo etcétera. Es decir, que por supuesto se puede siempre, además, desde un punto de vista cultural, intensificar la oferta turística a los visitantes sin ninguna duda. Pero yo personalmente voy más allá. O sea, a mí me parece que el mantenimiento de estos recursos tan sumamente valiosos ya, en mi opinión, superan el ámbito de lo estrictamente turístico. Y es que todos los ciudadanos y todos los seres humanos en general tenemos un derecho al conocimiento y el conocimiento de la verdad, el rigor histórico, y contar con este tipo de recursos es algo muy valioso, mucho más allá de la promoción turística que se pueda hacer de ellos. Y lo digo yo, que soy la responsable de promoción turística, pero quiero decir que aparte de que todos somos también turistas en algunos momentos de nuestra vida, pues tenemos un afán de saber que es la cosa quizá más humana que existe, ¿no? O sea que... Muchas gracias. Claro, ahí es el tema en el que el turismo se une con la educación, se une con la formación. ¿Qué objetivo tiene el turismo? Atraer visitantes, naturalmente, es un recurso económico, por supuesto, pero aparte de eso, el turismo tiene un componente muy fuerte de educación que ofrece a los turistas, que explica cuál es el relato que se hace de los destinos, ¿no? Entonces se une con la ciudadanía y se une con el turismo, también se une con la ciudadanía. ¿Qué importancia tiene en Madrid la ciudadanía en la promoción? Bien, la verdad es que la responsabilidad de llevar a cabo labores de promoción turística es muy intensa. Efectivamente, el turismo es fundamentalmente una actividad económica. Además, por supuesto, es una actividad de posicionamiento, de prestigio ante el mundo, porque cuando hablamos de turismo, por supuesto hablamos de turismo nacional, pero estamos hablando en muy buena medida, en el caso además de Madrid, que es un destino muy internacional, pues estamos hablando también, por supuesto, de promoción internacional. Entonces, además de la dimensión económica, no olvidemos que el sector turístico es un sector exterior, es entrada de divisas puras y duras, es una exportación. O sea, cada turista que tenemos en nuestras calles, en nuestros hoteles y restaurantes, es como estamos exportando, ¿no? Eso por un lado, desde el punto de vista económico.
Y desde el punto de vista social, pues también, desde el punto de vista, digamos, político, social, ¿por qué no? Pues por supuesto también el relato es una palabra que no me gusta mucho utilizar, pero es verdad que, bueno, pues es muy expresiva y está muy utilizada. Pues el relato sirve para que los destinos, países, ciudades, regiones, se posicionen ante el mundo, y eso es un intangible muy valioso. Es por eso también que en el caso, por ejemplo, concretamente de Madrid, la cultura tiene un papel muy destacado, porque nosotros somos fundamentalmente un destino cultural, sin ninguna duda, debido a la posición que Madrid ha tenido como capital del Estado, efectivamente, desde el reinado de Felipe II, cuando se instala la corte con carácter permanente en la Villa de Madrid. Pues entonces, efectivamente, al ser la capital de un Estado, y no de un Estado cualquiera, sino de un Estado que fue el rey del mundo durante siglos, pues efectivamente, como capital del imperio, pues aquí se atesoran, tenemos unos recursos culturales de primerísimo nivel que contrastan además con la oferta que hacen muchos otros destinos europeos que han tenido su época de esplendor en los siglos XIX y XX y que hoy vemos como grandísimas ciudades, pero claro, recordemos que es que Madrid, su época de esplendor fue muy anterior. Entonces, no me quiero ir por los cerros de Úbeda. La cuestión es que efectivamente los recursos culturales son, primero, un bien de la humanidad en sí mismos, como decía antes. En segundo lugar, son un recurso cultural de primera magnitud. Nosotros abogamos mucho por un turismo de carácter cultural, primero porque nos sentimos un destino cultural, porque es una manera además muy importante de valorar, de prestigiar y de proteger nuestros bienes culturales y patrimoniales, y además también porque es el tipo está apegado al consumo, al disfrute, mejor dicho, al disfrute de bienes culturales. Es un tipo de turista que es el que queremos. No queremos un turismo de borrachera, no queremos un turismo rápido y fácil, es un turismo que queremos, es uno de los objetivos que tiene la Comunidad de Madrid, que es habitual en otros destinos también. Queremos tranquilo, que ponga en valor nuestra historia, nuestra cultura, que sea un turismo no de rápido consumo, sino que se impregne de los contenidos, que sea en principio además un turista fiel, que repita la visita, que se convierta en prescriptor del destino Comunidad de Madrid para sus allegados en sus países de origen, etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado, el visitante que tiene intereses culturales es sumamente respetuoso, es mucho más respetuoso con el destino, es capaz de valorarlo, es capaz de protegerlo y se convierten también en difusores del valor cultural de ese destino. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos mucho interés en el turismo cultural e histórico. Dentro del destino de la promoción cultural, por supuesto, la parte histórica y patrimonial es clave, es esencial. Y lo que comentabas anteriormente, o creía que si hablábamos, por ejemplo, por el hecho de la posibilidad de generación de rutas. Ruta, en este caso sería una ruta judía en la Comunidad de Madrid, o podría ser una islámica, podría ser rutas temáticas. Es algo que se ha puesto muy en boga en muchos destinos, porque cada vez se intenta generar articular relatos que justifiquen las visitas y las experiencias turísticas. Si hay las claves son uno, experiencia, y otro, relato. Bueno, yo soy un poco crítica también con ellas, pero es verdad que son dos expresiones que han hecho mucha fortuna, porque son algo muy expresivo de lo que demanda el visitante actual. Que era individual, que era muy... En cuanto al número, eran muy pocos los viajeros que viajaban así. La fuerza de los hechos ha hecho que los flujos turísticos sean ahora algo muy masivo. Entonces ahora viaja todo el mundo y además mis hijas que tienen 19, o sea, no paran de viajar y de visitar sitios, ¿no? Los viajes se han instalado en nuestras vidas, la necesidad de conocer y viajar por el mundo es algo
que ya está en todos los países, en todas las edades, en todos los segmentos sociales, ¿no? Eso por un lado. Pero claro, ese viajero rápido que cambia tanto de destino no es ni mucho menos un viajero informado con cartel previo, es un viajero al que hay que facilitarle el flujo turístico, y aquí viene también la segunda palabra a incidir, que es la palabra experiencia. Hay que facilitarles la experiencia, cosa que antes el que viajaba ya se buscaba por sí mismo la experiencia. Realmente hoy, por ejemplo, nos encontramos con que las más grandes instituciones culturales, yo hablo del caso de Madrid, pues que tienen los grandísimos tesoros, pues están también preocupados en generar experiencias. Y yo digo, caramba, pero qué mayor experiencia hay que en un museo que las propias obras que se exponen. No me parece, pues sí, aún así están generando experiencias. ¿Y cómo persiste esto? Porque al viajero mucho el tránsito por el destino, el disfrute, el viajero disfrutar y que se lo den hecho. No por lo general, por supuesto hay excepciones, pero por lo general no es un viajero que vaya a investigar, a leer. Entonces hay que darle rutas, por ejemplo, rutas tematizadas de todo tipo, pueden ser históricas, pueden ser culturales, como sería, por ejemplo, el caso de si se hiciera en la Comunidad de Madrid una ruta sefardita, que sería, sin ninguna duda, algo muy, muy bonito. Actualmente sí que hay rutas que recorren los recursos sefarditas que hay en nuestra comunidad, pero no están integradas en rutas de toda la Comunidad de Madrid. Las hay, por ejemplo, en Alcalá de Henares, donde se recorren aquellos recursos y vestigios más relevantes, también los hay en Buitrago, etcétera, pero no la hay integrada en un nivel de comunidad autónoma, pero ni esa ni tampoco otro tipo de rutas muy, muy bonitas, necesarias, que todos apreciamos, que en algún momento hemos de abordar. De hecho, bueno, también eso, nosotros, por ejemplo, yo tengo una experiencia que fue un poco, pues es una experiencia muy experimental, muy previa, que era para la elaboración de rutas para recorrer la Comunidad de Madrid, observando, se hizo en colaboración con las 5 universidades públicas madrileñas, y entonces hay un grupo de investigadores que recibieron una financiación muy importante de la Unión Europea, una financiación importante de la Unión Europea, pues involucraron a un montón de investigadores para localizar rutas de ida y vuelta. Si bien siempre se ha estudiado con frecuencia la influencia española en la América española, pues estos investigadores estaban investigando lo contrario. ¿Qué influencia habíamos recibido, concretamente en Madrid, del mundo americano? Y entonces aquí hicimos un trabajo muy bonito, los investigadores hicieron un trabajo magnífico, además que esto no era una ruta hecha así al burro, o sea, estaban tematizadas con un rigor histórico formidable, pero además luego estaban también con un afán divulgativo para público general, con lo cual tenían valor de investigación histórica. Pues la verdad que fue algo muy, muy bonito. Y eso además tenía el valor de reconocer que la influencia no fue solamente en una línea, ¿no? Tiene que partir efectivamente de semejante con todo el legado sefardita, que yo creo que sería un bien para todos, no solo para el disfrute de los visitantes turistas, sino también de todos los ciudadanos, no hay ninguna duda. Sí, está alguien levantando la mano, no sé si es que era... Sí. Sí, volviendo, ¿se me oye? Sí. Sí. Volviendo al título de la charla, que es la historia de los judíos en Madrid, la profesora antes ha hablado que a partir del siglo XI esta zona, esta judería es compartida por judíos y por islámicos. Aparentemente desde el siglo XI. ¿Hasta qué momento se mantiene esa judería ahí? ¿Durante cuánto tiempo? Y más en convivencia. O sea,
Y esta es una pregunta. Y la otra, ¿qué teoría tiene la profesora sobre la famosa atalaya, esa que tanto ha cuidado ella, que está exenta, separada de todo y que al día de hoy no se sabe realmente qué hacía separada del resto de la estructura o del resto del entorno musulmán? Gracias. Pues mira, con respecto a la primera pregunta, efectivamente desde el primer momento se reutiliza para las dos aljamas que se asienten en este recinto, y ahí tienen prohibido, como vemos en los libros del concejo, como vemos, tienen prohibido el salir, sí el tener sus comercios. Fundamentalmente, por ejemplo, los judíos madrileños en la Edad Media, en las charlas que va a haber más adelante en estas jornadas, yo me imagino que hablarán sobre esto, pero fundamentalmente se dedicaban al comercio de telas, quizá era lo más corriente. Entonces, podían tener sus comercios de lo que fueran por el resto de la ciudad, pero tenían prohibido dormir fuera. Esto cambia en el último siglo. Ya a partir del siglo XV, a principios del siglo XV, se les permite que pueden ya dormir o instalarse fuera del recinto de la judería. Pueden salir a trabajar y dormir en sus propios comercios o tener residencia fuera. Yo entiendo que es a partir de este momento cuando en el entorno de la Plaza Mayor y de los sitios de mercado, que es donde ellos tendrían sus puestos de comercios, tanto musulmanes los que lo tuvieran como judíos, claro, pues empiezan a instalarse, y es cuando se empiezan a formar esos barrios de la modería y de todo esto que hemos escuchado, que es ya los vestigios del último siglo hasta la expulsión. Y hasta la expulsión parece que dentro del recinto, yo tengo que decir que ahí tengo algunas dudas, porque precisamente ese portillo que he estado enseñando, ese portillo tiene en su interior una división. La calle que baja al portillo, es que como lo tienen ahí tapado no se puede ver, pero bueno, créanme, la calle que baja al portillo se le construyó un tabique, por decirlo de alguna manera, no es un tabique, es un muro, vamos, pero esa calle se dividió con un muro, de tal manera que ese muro con una puerta aislaba una parte, las casas que hemos visto que estaban cerca a lo que fue el cuerpo de guardia, de la otra parte que hemos visto que tenía su sistema de cierres de puertas. Entonces, yo tengo una teoría, lo que pasa es que no tengo suficientes datos como para confirmar que sea así y que lo diga con una certeza. Yo creo que a partir de este momento del siglo XIV, XV realmente, no XIV, del siglo XV a principios, ya había una permeabilidad de estas poblaciones dentro de la ciudad y también de la ciudad dentro de las poblaciones, porque incluso hay algún documento cuando ya se han marchado, se marcharon como todos con la expulsión en el siglo XVI prácticamente, vamos. Entonces, en ese momento, durante todo el siglo XV, hay un documento que sí que hay alguna mención de la casa de fulanito de tal, que anteriormente, antes de la expulsión, era, bueno, tengo la nota ahí en el bolso, podría leerla, la expulsión, antes de que se fuera, el rabino tal que vivía, ahora esa casa es ocupada por tal. Es decir, yo creo que hay un momento en el que, como empiezan a salir al resto de la ciudad y ya se pueden establecer fuera, quedan casas libres que empiezan a ocupar algunos cristianos, y que entiendo que lógicamente ya no habría ese cierre fortificado tan exhaustivo, porque ya tampoco había ese afán de encerrarlos. Hay una, pero yo creo que esa ahí no me sale, permeabilidad de los cristianos con la judería, yo creo que eso se da en el último momento. O sea que hasta el último momento han estado utilizadas. Y yo las casas que hemos excavado ahí, la verdad que esas no tienen ningún resto cristiano de esa época. Sin embargo, sí en esas que digo del portillo hacia, digamos, la Puerta de la Vega, ¿no? Al otro lado de ese muro, con lo cual yo sospecho que ahí ponen un muro, ya no una gran fortificación, pero en fin, hacen una pequeña separación y empiezan a dejar esas casas libres para población cristiana que puedan adentrarse ahí. Y en cuanto a la atalaya, pues es una torre de vigilancia, y teniendo en cuenta que el alcázar musulmán era bastante más pequeño y estaba en la cornisa, en esa esquina,
más apartada, con todos esos barrancos, todo el espacio hacia lo que era el barranco donde luego estuvo el convento de Santo Domingo, la actual plaza de Santo Domingo, y hacia la Puerta del Sol, para entendernos, todo ese espacio del barranco del Arenal, eso quedaba sin control y sin supervisión. Entonces es una atalaya de vigilancia, es una torre de vigilancia. Por otro lado, en esa torre de vigilancia vigilaría el interior, efectivamente, pero también tiene otra perspectiva de la sierra, porque desde ahí también se vería. Es que ahora, como tanta construcción, no nos hacemos a veces idea del paisaje que podían tener. Y está en el borde del barranco, en un sitio abrupto. Ahora, lo que sí que tengo claro es que esa torre, durante el siglo XVI, ya no existía. Tan es así que por encima de lo que está excavado, lo que se ha conservado, por encima de eso, los niveles, la estratigrafía de tierra que había era del siglo XV. Es decir, a final de la Edad Media, ya esa torre ni siquiera ellos la veían, no existía porque hay tierra que está tapando la cimentación. Se derribó, se demolió antes. Y justamente detrás de esa atalaya levantaba la fachada de lo que fue la Casa del Tesoro. Pero no lo debieron de ver porque estaba un paquete como de unos 20 centímetros de tierra encima, que por el material era ya del siglo XV, es decir, no aguantó hasta el crecimiento de Felipe II esa atalaya ahí aislada. No sé si te he respondido. Vale, yo quería un poco como conclusión, bueno, si no hay más preguntas, por supuesto, las preguntas que quieran hacer. A mí me gustaría preguntarle a Raquel, no lo sé, yo no tengo idea, por eso te quería preguntar, este tipo de rutas que estáis mencionando del interior, igual que hay ahora unas de bodegas, y en fin, efectivamente son temáticas, ¿no? Y que estaría fantástico esta ruta posible por la Comunidad de Madrid siguiendo las poblaciones o los restos sefardíes. Pero mi pregunta es, ¿este tipo de turismo que va por el interior de la Comunidad de Madrid es turismo nacional? Es la visión que yo tengo, es la idea que yo tengo, más que extranjero, ¿entiendo o no? Pues no, en absoluto. O sea, actualmente la Comunidad de Madrid tiene más o menos la mitad del turismo es de origen español, o sea, de origen español, quiero decir que son residentes españoles y la otra mitad son residentes, son turistas internacionales. Hasta hace pocos años el turismo internacional se concentraba fundamentalmente en la capital, en la ciudad de Madrid, y menos en el territorio del resto de la Comunidad de Madrid. Pero hemos hecho un grandísimo esfuerzo de visibilización de todos los recursos que tenemos en la región, tanto culturales como de otro carácter natural y rural. Pues hemos creado productos turísticos como Patrimonio Mundial en Madrid, que son los destinos que han sido declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que en nuestro caso son, además del paisaje de la luz en el centro de la ciudad de Madrid, pues tenemos también San Lorenzo del Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares, aparte del Hayedo de Montejo, que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. Eso por un lado. Luego tenemos otro producto turístico que es las villas de Madrid, que son 11 localidades, entre las que se incluye, por ejemplo, Buitrago de Lozoya, Torrelaguna y muchísimas otras, hasta 11, y que no tienen el reconocimiento de la UNESCO de Patrimonio Mundial, pero que tienen grandísimos recursos turísticos. Estamos hablando de Rascafría, por ejemplo, estamos hablando de Manzanares el Real, estamos hablando de Buitrago del Lozoya, de Patones, de Chinchón. Claro, todo esto ha permitido visibilizar muchos recursos culturales más allá de la ciudad de Madrid. Luego, contamos con una excelente gastronomía también en la región. Eso ha sido un atractivo también importante. Hotelería, no la hay de 5 estrellas, pero hay una hotelería, una importante planta hotelera en toda la región. Aparte, hemos desarrollado productos turísticos tan importantes como Cicla Madrid, más de 400 kilómetros de vías ciclables que la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición, señalizándolas con toda la señalética, etcétera, y recuperando para ello vías pecuarias y también vías férreas en desuso. Entonces ha sido un esfuerzo muy grande, pero bueno, ahí está. Y luego la promoción del Vinos de Madrid. Sabéis que Madrid es la única capital mundial que cuenta con una denominación de origen de vino propia, y eso es por el excelente entorno natural que tenemos en Madrid. Y
activo en la naturaleza, el senderismo, la escalada, la pedriza, es una referencia europea brutal, es el mejor sitio donde hacer escalada de toda Europa, etcétera, etcétera. Los visitantes buscan una combinación de actividades. Madrid es ya una ciudad muy conocida y todo. Somos la región de España con mayor densidad de ganadería de toros, o sea, tenemos una cantidad de recursos y de cosas para ofrecer muy alta, porque además tenemos un territorio pequeño, pero una concentración de recursos turísticos. Y no, los visitantes, por ejemplo, de los destinos patrimonio mundial internacionales muy por encima de los nacionales, sí. Pues esperemos que tenga también cabida la ruta sefardí en esa oferta de la Comunidad de Madrid, que seguramente además será también internacional, igual que el patrimonio mundial, porque es un recurso que suele atraer mucho a otras poblaciones. Pues estoy segura de que así será y de que algún día la tendremos, y esperemos que más bien pronto que tarde. Y por supuesto que va a ser de un grandísimo interés tanto para los ciudadanos de Madrid como para todos los visitantes nacionales e internacionales, no hay ninguna duda. Claro que sí. ¿Hay alguna pregunta más? Quería comentar simplemente que muchas gracias por este descubrimiento del Madrid medieval que nos has hecho, Esther, muchísimas gracias. Y además, porque uno de los grandes temas que hay con el tema del mundo judío y del mundo sefardí es que poner en valor, es difícil poner en valor recursos vinculados con ese patrimonio, porque realmente en 1492 se marcó un hito, se rompió la idea de patrimonio, de memoria, que se está recuperando, pero a base de muchísima investigación. Entonces la suerte es que en el caso de Madrid, como bien has demostrado, hay un patrimonio arqueológico ahí muy claro y que está esperando a que las administraciones, especialmente patrimonio. Y bueno, vamos a ir descubriendo a lo largo de este ciclo pues otras pequeñas localidades, bueno, pequeñas, no tan pequeñas como Alcalá de Henares, y otras experiencias. Y bueno, esperamos más preguntas, más participación y nada, y verles la semana que viene. Muchísimas gracias.